viento susurraba entre las calles empedradas de San Miguel de las Sombras, un pueblo mexicano tan antiguo que parecía guardar en sus muros de adobe y piedra caliza los secretos de 100 generaciones. Las luces de Navidad colgaban de los balcones coloniales, teñidas de un color azul verdoso, bajo la niebla que descendía cada noche de las montañas cercanas, como si algo invisible e ancestral respirara sobre el pueblo. Era el 5 de diciembre, faltaban 20 días para la Nochebuena, y Violet acababa de llegar a este lugar donde nadie la conocía, donde nadie sabía quién era realmente. Violet bajó del autobús con una maleta de tela raída y un abrigo gris que no era suficiente para el frío de las noches en la sierra. Su pelo negro caía sobre sus hombros como una cortina, y sus ojos ámbar tenían esa cualidad extraña de mirar hacia adentro y hacia afuera simultáneamente, como si viera cosas que otros no podían ver. Había venido a San Miguel de las Sombras siguiendo un sueño, o quizás siguiendo una memoria que no le pertenecía. Desde hacía meses, cada noche soñaba con este pueblo, con las campanas de la iglesia, con un hombre de ojos verdes que pronunciaba su nombre en una lengua antigua. Pero ese hombre no existía, o eso era lo que ella creía. Si eres uno de esos espectadores que ama las historias de amor, magia y destino, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. Comenta en los comentarios de dónde estás viendo esta historia. ¿Desde México? ¿Desde el extranjero? Me encantaría saber si estás siguiendo la magia de Violet y Gonzalo desde tu rincón del mundo. Ahora, déjame llevarte más profundo en esta historia donde lo imposible se vuelve posible. La posada donde Violet había reservado una habitación quedaba en la esquina de la calle del Río Seco, una calle que efectivamente no tenía río alguno. Solo las piedras erosionadas del tiempo y las raíces de los árboles centenarios que atravesaban las banquetas como venas antiguas. La posada se llamaba La Casa de los Espíritus Tranquilos, un nombre que había encontrado en una página de internet polvorosa con una fotografía en blanco y negro que parecía ser de los años 50. La dueña de la posada era una mujer de unos 65 años llamada Doña Esperanza. No, espera, no. La dueña se llamaba Doña Milagros, una mujer de cabello blanco como la plata y ojos negros como la obsidiana pulida. Milagros había heredado la posada de su abuela, quien la había heredado de la suya, una línea ininterrumpida de mujeres que parecían conocer cosas que no debían conocer. «Bienvenida, niña», dijo Doña Milagros cuando Violet subió con su maleta a la recepción. La anciana estaba tejiendo algo que parecía ser un suéter, pero los hilos eran de colores imposibles: azul medianoche, plata luminiscente, púrpura profundo. «Esperaba que llegaras hoy. Los espíritus me lo dijeron esta mañana cuando desperté». Violet no preguntó cómo sabía Doña Milagros que iba a llegar. Algo en ella reconocía que en este pueblo las preguntas sobre lo imposible eran innecesarias. ¿Los espíritus?, preguntó suavemente, dejando su maleta en el suelo. «San Miguel de las Sombras es un lugar muy antiguo, criatura», explicó Doña Milagros, sus manos siguiendo un ritmo hipnótico con las agujas. «Fue construido sobre un lugar de poder, donde los velos entre mundos son delgados. En Navidad, esos velos se vuelven más delgados aún. Las almas que fueron separadas encuentran formas de volver, de reconocerse, de terminar lo que dejaron inconcluso». La anciana levantó sus ojos negros hacia Violet y por un momento la joven sintió que era examinada, que su alma misma era puesta en una balanza. «Tú eres una de esas almas, ¿verdad? Tú viniste aquí porque algo dentro de ti reconoce este lugar, esta época, esta magia». La habitación de Violet estaba en el segundo piso, una habitación pequeña pero cálida,
con paredes de adobe pintadas de un color crema suave. Había una ventana que daba a la plaza principal del pueblo, donde la iglesia de San Miguel Arcángel se elevaba con sus torres blancas contra el cielo gris. En el alféizar de la ventana había una maceta con flores rojas, aunque era diciembre y debería estar todo cubierto de nieve. Las flores no debería estar floreciendo, pero florecían. Violet se sentó en la cama, que tenía una colcha tejida a mano con patrones geométricos que parecían moverse si los miraba por demasiado tiempo. Sacó de su maleta un cuaderno viejo, cuyas páginas estaban llenas de dibujos y palabras en una lengua que no era el español, ni el inglés, ni ningún idioma moderno. Era náhuatl antiguo, mezclado con símbolos que parecían estar entre el lenguaje escrito y la pura magia. Violet no sabía cómo había llegado ese cuaderno a sus manos. Lo había encontrado hace 3 años en una tienda de antigüedades en la Ciudad de México, y desde entonces su vida había empezado a cambiar. Empezó a recordar cosas que nunca había vivido. Empezó a soñar en una lengua que sus labios no sabían cómo pronunciar, pero su corazón entendía perfectamente. La primera noche en San Miguel de las Sombras, Violet no pudo dormir. Se quedó de pie en la ventana, mirando cómo la plaza se vaciaba gradualmente de turistas y lugareños. Alrededor de las 11 de la noche, cuando el pueblo parecía completamente dormido, sucedió algo que cambió todo. En la plaza, bajo el farol que iluminaba la fuente de cantera, apareció un hombre. Estaba de pie, completamente inmóvil, como si fuera parte de la escena misma y no un ser viviente. Llevaba un abrigo negro de lana, oscuro contra el cielo más oscuro aún. Su cabello era de un castaño profundo, casi negro, y caía sobre su frente de una manera que parecía descuidada, pero era seguramente perfecta. Pero fueron sus ojos los que hicieron que el corazón de Violet dejara de latir por un instante. Incluso desde el segundo piso, incluso con la distancia de la plaza entera entre ellos, Violet vio que sus ojos eran de un verde imposible, del verde de los bosques antiguos, del verde de la magia pura. El hombre levantó lentamente la cabeza, como si sintiera que lo observaban. Sus ojos verdes encontraron la ventana de Violet, encontraron sus ojos ámbar, y en ese instante el mundo cambió. No fue un cambio físico, no fue que algo se moviera o cambiara de forma. Fue algo más profundo. Fue como si 2 piezas de un rompecabezas que había estado separado durante vidas enteras finalmente encontraran su lugar. Violet sintió que caía, que volaba, que moría y renacía todo en el mismo momento. Sintió un nombre en su mente, un nombre que resonaba en una lengua antigua, un nombre que significaba corazón de agua en náhuatl, Atl Yolo. Entonces, el hombre en la plaza inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento, de saludo, de promesa, y desapareció. No se fue caminando, simplemente dejó de estar allí, como si hubiera sido una proyección, una sombra, un recuerdo. Violet cayó de rodillas al lado de la ventana temblando. Su cuerpo entero ardía y congelaba simultáneamente. Las flores rojas en el alféizar se movieron sin que hubiera viento, como si estuvieran saludando, como si estuvieran celebrando. En el cuaderno que estaba sobre la cama, las palabras en náhuatl comenzaron a brillar suavemente, como si alguien las iluminara desde dentro. Los días que siguieron fueron extraños y hermosos y aterradores todo a la vez. Violet comenzó a explorar el pueblo durante el día, buscando algo que no sabía qué era. Visitó la iglesia, donde un sacerdote anciano la observó con una comprensión silenciosa, como si ya supiera por qué había venido. Visitó la biblioteca municipal, donde encontró antiguos registros de familias que habían vivido en San Miguel de las Sombras durante cientos de años. Y en uno de esos registros
encontró un nombre que hizo que su sangre se congelara: Gonzalo de la Cruz, un hombre que había vivido de 1487 a 1521, durante la época de la conquista española. El registro decía que había sido un sacerdote maya, un guardián de la magia antigua, y que había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Cada noche, a la misma hora, el hombre aparecía en la plaza, y cada noche Violet iba a la ventana para verlo. Nunca habían hablado, nunca se habían acercado. Pero cada vez que sus ojos se encontraban, Violet sentía que recordaba cosas, vidas enteras, historias completas, momentos de amor y dolor, y lucha y sacrificio. Recordaba el nombre del hombre, Gonzalo. Recordaba que había vivido hace 500 años. Recordaba que lo había amado más que a su propia vida, y que había sido separada de él por la conquista, por la religión, por la magia antigua que selló sus almas para ser encontradas de nuevo en una época diferente, en un mundo donde ambos pudieran finalmente estar juntos. Pero había un problema, había una razón por la cual sus almas habían sido selladas. Había una maldición. En la tercera noche, cuando Violet fue a la ventana a la hora de costumbre, Gonzalo no estaba en la plaza. En cambio, había algo más. Había una criatura. No era grande, no era particularmente aterradora en apariencia. Era aproximadamente del tamaño de un gato grande, pero con una forma que no era completamente animal. Su cuerpo parecía estar hecho de neblina gris, pero tenía ojos rojos brillantes, y su forma sugerida era la de algo antiguo, algo que había estado esperando durante siglos. La criatura estaba de pie directamente debajo de la ventana de Violet, mirando hacia arriba, observándola. Sus ojos rojos parpadeaban lentamente, como si estuviera estudiando, memorizando cada detalle de su rostro. Violet sintió miedo, pero también sintió algo más: reconocimiento. La criatura era un nahual, un espíritu guardián de la magia antigua. Los nahuales eran creadores del equilibrio, protectores de los secretos antiguos. Este en particular parecía estar allí para advertencia, o quizás para prueba. Violet fue a la puerta de su habitación sin pensar realmente qué estaba haciendo. Bajó las escaleras, pasó por la recepción donde Doña Milagros dormía en una silla, tejiendo incluso en el sueño, y salió a la calle fría de la noche. San Miguel de las Sombras estaba desierto. Las luces de Navidad brillaban débilmente en los balcones, y el aire olía a piñón, incienso y algo más antiguo, algo que olía a tierra y a raíces profundas. El nahual la vio salir y simplemente desapareció, disolviéndose en la niebla de las calles. Pero Violet supo que debía seguirlo. Su cuerpo se movía por instinto, por memoria, por algo más profundo que la razón. Las calles de San Miguel de las Sombras parecían cambiar mientras caminaba. Los edificios se volvían más antiguos, como si retrocediera en el tiempo. Las paredes pasaban de adobe moderno a piedra tallada. El suelo pasaba de adoquines a tierra roja. Y de repente, Violet se encontró en un lugar que no existía en el pueblo moderno: un templo. El templo era de piedra gris oscura, tallado con símbolos mayas y aztecas, con figuras de jaguares y serpientes emplumadas. No era ruinas. Estaba intacto, completo, como si acabara de ser construido, aunque estaba claro que tenía 1000 años de antigüedad. En el centro del templo había un altar, y en el altar estaba Gonzalo. Pero no era exactamente Gonzalo. O lo era, pero era algo más. Su forma era la misma, sus ojos seguían siendo verdes, pero su cuerpo brillaba con una luz dorada suave, y podía verse a través de él, como si no fuera completamente sólido. Era un espíritu, un alma atrapada entre mundos. Atl Yolo, dijo Gonzalo,
y su voz resonó como si viniera de muy lejos, como si hablara desde otro tiempo, otra dimensión. Has venido, sabía que vendrías. He esperado 500 años para que vinieras. Violet quiso hablar, pero descubrió que no podía. Sus cuerdas vocales no funcionaban. Todo lo que podía hacer era sentir el amor abrumador, la conexión que atravesaba la muerte y el tiempo, la agonía de estar tan cerca y tan lejos simultáneamente. Nuestro amor fue maldito, continuó Gonzalo acercándose. No caminaba, simplemente se movía, como si flotara. Cuando los conquistadores llegaron, cuando su Dios y su religión fueron impuestos sobre nuestro pueblo, nuestro amor fue visto como una abominación. Eras la sacerdotisa de la luna, Atl Yolo, y yo era el sacerdote del sol. Nuestro amor representaba el equilibrio, la unión de los opuestos, la magia más antigua y poderosa que existe, pero nuestros enemigos tenían miedo de ese poder. Tenían miedo de lo que podríamos hacer juntos, así que nos separaron, así que me mataron, pero no antes de que yo maldijera el tiempo, maldijera los lugares, maldijera todo lo que se interpusiera entre nosotros. Gonzalo extendió una mano hacia Violet, y su forma comenzó a brillar más intensamente, casi cegadoramente. La maldición dura 500 años, desde mi muerte hasta esta noche. Navidad es el único momento en el que los velos son lo suficientemente delgados para que pueda manifestarme, para que pueda alcanzarte, pero solo por un breve tiempo, solo hasta que la Nochebuena termine. Después, debo volver a la oscuridad, a esperar otro año, otra Navidad, a menos que... ¿qué? Finalmente pudo susurrar Violet, recuperando el uso de su voz. A menos que rompas la maldición, dijo Gonzalo. A menos que entiendas lo que significa estar maldito y lo rompas desde dentro. La magia antigua no puede ser rota por la fuerza. Solo puede ser rota por la comprensión, por el sacrificio, por el amor verdadero que sea capaz de transformar incluso la oscuridad en luz. El templo comenzó a desvanecerse. Gonzalo se estaba disipando, como si el tiempo que le permitía manifestarse se estuviera agotando. Violet extendió sus manos hacia él, desesperada, pero sus dedos solo pasaron a través de luz y aire. ¿Cómo? Gritó. ¿Cómo rompo la maldición? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que recordar, dijo Gonzalo, su voz cada vez más distante. Tienes que recordar quiénes fuimos, tienes que recordar por qué nuestro amor importaba. Tienes que encontrar a la bruja del pino solitario. Ella guardó el último fragmento de nuestra magia cuando fuimos separados. Ella puede decirte lo que debe ser hecho. Y entonces Gonzalo desapareció completamente. El templo se desvaneció. Las piedras antiguas se transformaron nuevamente en adobe moderno. Los símbolos desaparecieron. Y Violet se encontró de pie en una calle que no reconocía de San Miguel de las Sombras. Una calle que no existía en el mapa del pueblo. No supo cuánto tiempo había estado caminando cuando vio el pino. Era un árbol colosal, antiguo, que se elevaba sobre todas las casas del pueblo, sus ramas extendiéndose como los brazos de alguien que hubiera estado esperando durante siglos. Era tan solitario que parecía estar en un mundo completamente diferente, aunque estaba allí mismo, en las afueras del pueblo, visible desde cualquier lugar. Debajo del pino había una cabaña. Era pequeña, construida de madera oscura y piedra, con un techo de tejas rojas que estaban cubiertas de musgo antiguo. En la puerta había símbolos pintados en tinta roja, protecciones, llamadas, invitaciones. La puerta se abrió antes de que Violet pudiera tocar, como si supiera que vendría. Dentro de la cabaña estaba la bruja del pino solitario. Era imposible determinar su edad. Podría haber tenido 40 años o 400. Su piel era del color del cuero antiguo,
surcada de arrugas que parecían ser mapas de viajes a través de dimensiones desconocidas. Su cabello era completamente blanco, pero brillaba como la plata pura bajo la luz de las velas que ardían por toda la cabaña. Sus ojos eran azules, pero no el azul del cielo o del mar. Era el azul del hielo, del cristal, del futuro. La bruja estaba sentada ante una mesa cubierta con hierbas, cristales, huesos tallados y páginas de pergamino antiguo. «Siento que llegarías esta noche», dijo la bruja con una voz que sonaba como el viento a través de cañones antiguos. «Gonzalo ha estado esperando en los bordes del mundo durante 500 años. Yo he estado esperando contigo, Atl-Yolo. Te he estado enseñando en los sueños. Te he estado guiando a través de los años, asegurándome de que llegaras aquí, a este momento». «¿Cómo sabes sobre la maldición?», preguntó Violet, pero mientras hacía la pregunta, supo la respuesta. Recordó todo. Recordó que la mujer ante ella no era una bruja cualquiera, era su hermana. Había sido su hermana hace 500 años, cuando estaban vivas en el Imperio Azteca, cuando Violet había sido la sacerdotisa de la luna, y Gonzalo había sido el sacerdote del sol. «Porque he vivido cada año desde entonces», dijo la bruja, que se levantó y se acercó a Violet. Le tomó el rostro con manos delgadas como ramas. «He vivido esperando el momento en que volverías. He guardado la magia, he mantenido el equilibrio, he asegurado que ninguno de nuestros enemigos pudiera interferir con el destino que debía cumplirse. Ahora es hora de que entiendas lo que significa realmente estar maldito». La bruja llevó a Violet a una habitación trasera de la cabaña. En el centro de la habitación había un espejo antiguo, hecho de plata pura, cuyo cristal reflector parecía ser de obsidiana negra. «Mira», dijo la bruja. Violet miró en el espejo y no se vio a sí misma. En lugar de eso, vio vidas. Vio a una mujer joven, de cabello largo y negro, vestida con las ropas de una sacerdotisa maya, siendo arrastrada por soldados españoles. Vio al hombre que la amaba, también vistiendo las ropas de un sacerdote antiguo, siendo levantado en una cruz. Vio el momento en que sus ojos se encontraban por última vez, el momento en que él pronunciaba la maldición, el momento en que la magia lo sellaba todo, transformando su amor en un ciclo eterno de separación y búsqueda. Vio además otras vidas. Vio a dos personas reencontrándose en la Italia renacentista, separadas nuevamente por la peste. Vio a dos almas encontrándose en Nueva York a principios del siglo XX, separadas por la guerra. Vio a dos espíritus intentando conectarse en Japón hace apenas 100 años, bloqueadas por la incomprensión y la ignorancia. Cada encuentro era más cercano que el anterior. Cada separación causaba que sus almas se rompieran un poco más. Y cada Navidad, cuando los velos se volvían delgados, Gonzalo encontraba la manera de manifestarse, de intentar comunicarse, de intentar salvar lo que había sido maldito. «¿Por qué?», preguntó Violet, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué esperar? ¿Por qué sufrir durante siglos?». «Porque el verdadero amor», dijo la bruja, su mano en el hombro de Violet, «el amor que trasciende vidas, que atraviesa el tiempo, que es lo suficientemente poderoso para desafiar a los dioses mismos. Ese amor solo puede ser verdadero si está dispuesto a esperar. La maldición no fue un castigo, Atl-Yolo, fue una prueba de si tu amor era verdadero, de si estarías dispuesta a buscar a tu otra mitad durante eternidades». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Violet. «¿Qué debo hacer?». La bruja sonrió y su sonrisa fue como el amanecer después de una noche que había durado 1000 años. «Ahora debes ir a encontrarlo, pero no aquí.
No en este mundo. Debes ir al lugar donde la maldición fue pronunciada, al lugar donde sus almas fueron separadas. Debes ir a las ruinas del templo antiguo que está debajo de la iglesia de San Miguel Arcángel. Debes descender a las profundidades, al lugar donde la magia antigua aún respira. Y allí debes hacer una elección. ¿Qué elección?, preguntó Violet. La elección que todo amante maldito debe hacer, respondió la bruja. La elección entre volver a este mundo y estar con tu amor, o sacrificar tu cuerpo físico y permanecer con él en el reino del espíritu, donde el tiempo no existe, donde la separación es imposible, donde puedas estar juntos por siempre. Pero una vez que hagas esa elección, Atl-Yolo, no hay vuelta atrás. La maldición será rota, sí. Pero el precio será que nunca podrás vivir la vida que podrías haber vivido en este mundo. Violet salió de la cabaña del pino solitario antes del amanecer. El cielo estaba teñido de gris y rosa, como si fuera herida de la noche. Caminó de vuelta hacia San Miguel de las Sombras, hacia la iglesia blanca que se elevaba sobre la plaza. La iglesia había sido construida sobre las ruinas del templo antiguo, como era la manera de los conquistadores: cubrir, suprimir, negar la magia que existía antes. Pero la magia no se desvanecía realmente, solo se ocultaba, esperando. Violet encontró la entrada a las ruinas en la sacristía de la iglesia. El sacerdote anciano que había visto días antes estaba allí, como si la estuviera esperando. Sin decir una palabra, le entregó una vela y señaló una puerta de madera antigua en la esquina. Violet descendió. Las escaleras de piedra bajaban profundamente dentro de la tierra. Violet podía sentir el peso de la iglesia por encima de ella. Podía sentir el peso de los siglos. Las paredes estaban grabadas con símbolos que brillaban suavemente a la luz de su vela. Símbolos de protección, de magia, de sacrificio. Después de lo que parecía ser una eternidad de descenso, llegó al fondo. El templo antiguo estaba completo debajo de la iglesia. No eran solo ruinas, era un espacio preservado, congelado en el tiempo, esperando. El techo estaba decorado con estrellas que brillaban con su propia luz, mostrando constelaciones que ya no existían en el cielo moderno. Las paredes estaban cubiertas con figuras de dioses antiguos, de criaturas místicas, de hombres y mujeres unidos en danza eterna. En el centro del templo había un altar de piedra y allí, esperándola, estaba Gonzalo. Pero esta vez no era un espíritu, era sólido, real, de carne y sangre. Su cabello castaño brillaba a la luz de las velas, sus ojos verdes tenían esa profundidad infinita, y cuando sonrió fue como si el universo sonriera con él. Atl-Yolo, susurró, y el nombre resonó con toda la ternura de 500 años de espera. Violet corrió hacia él y cuando sus cuerpos se tocaron, fue como si toda la magia del universo estallara en ese instante. Sus brazos la rodearon, fuertes, seguros, como si quisiera protegerla de todo daño, de todo sufrimiento. Ella enterró su rostro en su pecho y sintió su corazón latiendo fuertemente, como si quisiera asegurarse de que era real, de que finalmente estaban juntos. ¿Cómo?, preguntó Violet. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo eres real? Porque la Navidad es magia, respondió Gonzalo, besando el tope de su cabeza. Porque la redención es magia. Porque tu amor fue lo suficientemente fuerte para romper la maldición, para hacerme corporeal, para darme la oportunidad de estar aquí contigo, en este momento, en este lugar sagrado, donde nuestro amor fue maldito por primera vez. Se besaron entonces, un beso que contenía 500 años de anhelo, de longing, de esperanza, un beso que era magia pura, un beso que cambió el mundo. Pero en el momento en que sus labios se tocaron, Violet sintió algo.
sintió que su cuerpo se estaba transformando. Sintió que se estaba volviendo más ligero, más etéreo, más espiritual. Sintió que estaba siendo transformada en espíritu, en pura magia, en algo que ya no era completamente humano. ¿Qué está pasando?, preguntó Violet con pánico en su voz. La elección, respondió Gonzalo suavemente. Siempre ha habido una elección, pero ahora entiendes lo que significa elegir. No necesitas elegir entre este mundo y el otro. Necesitas elegir si tu amor es lo suficientemente fuerte para trascender ambos, para existir en el espacio entre mundos, en la magia misma. Necesitas elegir si estás dispuesta a convertirte en guardiana de la magia antigua, junto conmigo, para siempre. Violet cerró los ojos. Sintió la transformación. Sintió que se convertía en luz, en energía, en magia pura. Y en ese momento de transformación, entendió que la maldición no era maldición, era bendición. Era una forma de preservar su amor, de mantenerlo puro y eterno, de asegurar que nunca fuera consumido por el tiempo, por la distancia, por las trivialidades del mundo físico. Sí, susurró Violet. Sí, elijo esto. Elijo el amor. Elijo la magia. Te elijo a ti por siempre. La luz en el templo se volvió cegadora. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar más intensamente. Las estrellas en el techo cayeron al suelo y se transformaron en flores de luz. Entonces todo se volvió blanco, blanco, blanco. Cuando la luz se desvaneció, Violet y Gonzalo ya no estaban en el templo. O lo estaban, pero de manera diferente. Estaban allí y no estaban allí simultáneamente. Podían verse mutuamente, pero sus cuerpos eran más claros que el cristal, más transparentes que el aire. Habían sido transformados en guardianes de la magia antigua, en protectores de San Miguel de las Sombras, en espíritus eternamente unidos por un amor que había durado más que imperios. Arriba, en la iglesia, en la plaza, en las calles de San Miguel de las Sombras, comenzó a suceder algo extraordinario. Las flores rojas que no debería estar floreciendo en diciembre brotaron en cada esquina, en cada ventana, en cada balcón. Las luces de Navidad se volvieron más brillantes, más hermosas, como si estuvieran celebrando. Y la gente del pueblo, despertando en sus camas, sintió algo que no podía explicar. Una calidez, una paz, una sensación de que el amor y la magia eran reales y estaban protegiendo a su pueblo. Doña Milagros, la dueña de la posada, despertó con una sonrisa en su rostro. Sabía que la maldición había sido rota, sabía que Atel, Yoyo y Gonzalo finalmente habían encontrado su camino el uno al otro. Y sabía que aunque Violet como cuerpo físico había desaparecido de la posada, nunca realmente se había ido. Seguía allí, en la magia que impregnaba el pueblo, en el amor que protegía a sus gentes, en la magia antigua que ahora volvía a respirar libremente bajo las campanas de la iglesia. Las siguientes noches de Navidad, en San Miguel de las Sombras, la gente reportaría cosas extrañas pero hermosas. Parejas que se habían peleado encontraban la manera de reconciliarse bajo la lluvia de flores rojas. Amantes, separados por distancia, recibían señales en sus sueños, guiadas por dos figuras de luz que parecían estar cuidándolos. Niños veían a dos espíritus hermosos danzando en la plaza cada medianoche, de mano en mano, completamente unidos. Los ancianos reconocían en esas figuras a Atel, Yolo y Gonzalo, la sacerdotisa de la luna y el sacerdote del sol, finalmente en paz, finalmente juntos. La bruja del pino solitario fue la primera en verlos después de la transformación. Los espíritus de Violet y Gonzalo flotaban a través del pueblo, esparciendo magia, sanando lo que había sido roto, redimiendo lo que había sido maldito. La bruja sonrió desde su ventana, sabiendo que su trabajo estaba completo.
Había esperado 500 años para este momento. Había sacrificado su propia mortalidad para asegurar que sus hermanos almas encontraran el camino de vuelta el uno al otro. Pero la bruja no estaba sola en su espera. En la semana que seguía a la Nochebuena, mientras San Miguel de las Sombras se preparaba para las festividades finales del año, la bruja recibió una visita. Era una mujer joven, quizás de 30 años, con cabello rojo oscuro y ojos grises como la tormenta. Llevaba un abrigo mojado y traía consigo el olor de un viaje largo. «Soy Lucía», dijo la mujer cuando la bruja abrió la puerta. «Vine porque siento que necesito estar aquí. Vine porque tuve un sueño de una mujer llamada Violet y un hombre llamado Gonzalo, y un sueño de una magia que trascendía vidas». La bruja estudió a la mujer por un largo momento, sus ojos azules brillando con reconocimiento. Luego, lentamente, sonrió. «Entra, niña», dijo la bruja, haciendo a un lado para que la mujer pasara. «Creo que tienes una historia que necesita ser escuchada. Creo que tienes una maldición que necesita ser rota. Creo que tienes un amor que ha estado esperando por ti durante siglos, sin ni siquiera saberlo». Y mientras la bruja cerraba la puerta detrás de la mujer llamada Lucía, en la plaza de San Miguel de las Sombras, dos figuras de luz danzaban bajo la luz de Navidad, sus voces susurrando canciones en una lengua antigua, una lengua de magia y amor y redención eterna. El ciclo estaba continuando. La magia antigua nunca muere realmente. Solo aguarda el momento correcto para manifestarse nuevamente en nuevas almas, en nuevos amores, en nuevas historias de magia que trascienden el tiempo, la muerte y todo lo imposible. Porque en San Miguel de las Sombras, en esa pequeña ciudad mexicana donde los velos entre mundos son delgados, todo es posible, especialmente durante la Navidad, especialmente cuando dos almas destinadas finalmente se encuentran.